Dios le bendiga a mi gente. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy bien, gracias al Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Amén. Vamos a hablar de la salvación hoy. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos a buscar la Biblia, el Salmo 27, capítulo 27, versículo 1. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Salmo 27, capítulo 27, versículo 1. Oigan bien lo que dice ahí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. ¿Qué dice ahí? En Salmo 27, en Salmo capítulo 27, versículo 1. Dice que Jehová es el Señor Jesucristo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Amén. Que Jehová es mi luz y mi salvación. Si alguna persona quiere tener la salvación la salvación que es la vida eterna, amén, tiene que buscar a Jesucristo, tiene que arrepentirse de su pecado, de sus maldades, amén. La gloria de Dios, aleluya. Vamos a buscar otro versículo de la Biblia, amén. Vamos a buscar en Lucas 2, capítulo 2, versículo 30. Lucas, capítulo 2, versículo 30. Ok. Dice ahí, porque han visto mis ojos tu salvación. Mis ojos, los ojos míos. O sea que cuando uno se arrepiente de su pecado, uno empieza a ver las cosas diferentes, muchas cosas diferentes. Amén. La gloria de Dios. Empieza a ver la gloria de Dios, la salvación de Dios. ¿Y quién te lo confirma? La salvación, el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros ahora mismo. La gloria de Dios. Amén. Es el que nos da fuerza, es el que siempre está con nosotros. Dios es una Trinidad, amén. Que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Dios el Padre y Dios el Hijo están sentados en el trono. Amén. La gloria de Dios. Y el Espíritu Santo es el que está con nosotros ahora mismo. Es el que está se mueve, cubre el mundo entero, el Espíritu Santo. Amén. La gloria de Dios. Vamos a buscar en Hechos 4:12. Amén. La gloria de Dios. Hechos 4. Hechos 4:2. Amén. Dice así. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. O sea que en nadie
Tú no puedes buscar tú no puedes buscar la salvación en otra persona. Si tú quieres tener la vida eterna, tú tienes que buscar a Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. La vida está en Jesucristo. Amén. La gloria de Dios. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre que no sea el nombre de Jesucristo. Amén. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted quiere tener la vida eterna, tiene que buscar a Jesucristo, porque Jesucristo es la vida. En Jesucristo está la vida eterna. Amén. Aleluya, gloria a Jesús. Bendito sea Jesucristo. Vamos a buscar otro versículo de la Biblia. Vamos a buscar en Romanos. En Romanos 1, 16. Capítulo 1, 16. De Romanos. Amén. La gloria de Jesucristo. Romanos 1, 16. Romanos 1, 16. Amén. La gloria de Jesús. Ustedes saben que los cristianos, cuando salen por ahí, hay personas que le dan vergüenza predicar la palabra de Dios. Pero a mí no me da vergüenza, porque el Señor me ha bautizado con el Espíritu Santo y fuego. La gloria para ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Y a mí no me da vergüenza hablar de la palabra de Dios. Amén. Porque el Señor me ha salvado. La gloria de Dios. Y cuando uno es salvo por la gracia, uno lo siente, porque uno siente la presencia de Dios, uno siente la presencia de Dios, uno siente el Espíritu Santo. Amén. Dice así, Romanos capítulo 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios. La palabra es poder de Dios, porque Jesucristo es el verbo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y el verbo dice en Juan, espérate. En Juan. Eso está en Juan. Dice que el verbo se hizo carne. ¿Qué es el verbo? El verbo es la palabra de Dios. Amén. Esta es la Biblia, es la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios escrita. Amén. La gloria de Dios. El verbo es la palabra. Amén. No me avergüenzo de predicar el Evangelio del Señor, porque el Señor me ha salvado y estoy agradecido con Él. La gloria de Dios. Amén. No me avergüenzo del Evangelio. Amén. Porque la palabra es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver lo que dice Romanos 4:10. Ahí mismo. Romanos 4:10. Romanos capítulo 10, versículo 10.
capítulo 10, versículo 10. Romano, a ver, Romano 10, 10. Amén. Dice así, Romano 10, capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted cree en la palabra de Dios, usted está creyendo en la palabra. Usted está creyendo con el corazón, con tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero por la boca se confiesa. Que cuando tú vayas a recibir el Señor Jesucristo, tú tienes que ir a una iglesia y arrepentirte delante de la gente, delante de todo, porque Jesucristo no se escondió para morirse por nosotros. Amén. Entonces nosotros no tenemos que escondernos para aceptarlo a Él, porque Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Sanador. Amén, la gloria de Dios. Él vino a salvarnos. Amén, la gloria de Jesús. Amén. Vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Amén. Dice así. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Amén. Que cuando tú vayas a arrepentirte, el Señor está ahí mismo a tu lado. Ahí mismo, porque el Espíritu Santo es Dios Todopoderoso. Amén. Que es el que está aquí con nosotros ahora mismo, aquí en la tierra. Amén. Y es el que nos da fuerza. Él está ahí. En el momento que tú vayas a arrepentirte, Él está ahí mismo, al lado tuyo, para darte fuerza, para que tú puedas arrepentirte. Amén. La gloria de Dios. Y dice así, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Amén. Es el que te va a socorrer cuando tú lo llamas. Él siempre está ahí. Él está ahí para darte fuerza, para ayudarte a arrepentirte en lo que sea. Él te va a ayudar en lo que sea, el Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a buscar ahora en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17, 18. Segunda de Corintios, ahí mismo. Segunda de Corintios 6, 17. Ok, amén. Dice así. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué dice ahí? Que el Señor nos manda cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. Él dice que tenemos que apartarnos totalmente del mundo, porque la cosa del mundo no hace la guerra, no hace la guerra. Amén. Dice así, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor Jesucristo, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré.
Dice, es el capítulo 6, segunda de Corintios, capítulo 6, 17. Ahora vamos a leer el 18. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Cuando uno se arrepiente, uno tiene que apartarse de todo, de toda la cosa mala que hacía. Amén. La gloria de Dios. Tiene que apartarse de la cosa mala, así, de lo que sea. Si de lo que sea, toda la cosa mala que usted hacía, usted tiene que dejar toda esa cosa atrás, porque cuando tú te arrepientes, tú tienes que aceptar al Señor de corazón. Amén. Lo tienes que recibir de corazón, porque Él te va a dar fuerza para seguir en adelante. Él te va a dar fuerza para rechazar el pecado. Amén. Te va a dar fuerza. Él siempre va a estar contigo. Él dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Amén. Dice el Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver lo que es Primera de Pedro. 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 Capítulo 1, 9. Capítulo 1, versículo 9. Primera de Pedro. Capítulo 1. Dice así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Amén. Dice así: obteniendo el fin de vuestra fe. La fe es lo que te va a salvar. Es lo que te va a salvar tu alma, la fe. Cuando tú tienes fe en algo, dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Amén. Entonces, para recibir el Señor Jesucristo, tú tienes que tener fe en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Dice así que obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. La fe en Jesucristo es lo que te va a salvar. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. 12:10. Dice así. Apocalipsis 12:10. Ok. 12:10. Capítulo 12. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. La salvación. La salvación. La salvación. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestro hermano, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. En el cielo va a sonar la trompeta. La trompeta. Y cuando suene la trompeta, amén, la gloria de Dios, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, y los que están vivos serán arrebatados en nube hacia el cielo. Amén. La gloria de Dios. Serán arrebatados. Cuando suene la trompeta, puede ser ahora mismo, puede ser mañana, puede ser pasado mañana. Amén. La gloria de Dios. Dice así:
Entonces oí una gran voz en el cielo, que es la trompeta, que decía: ahora ha venido la salvación de Jesucristo. Amén. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Todo el poder está en la mano de Jesucristo. Amén. Todo el poder de Dios. Porque Dios es una Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo están sentados en el trono. Y el Espíritu Santo es el que está con nosotros, el que está ahora mismo conmigo. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Dice así: porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿Quién es el acusador? Satanás, el diablo. Que el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El acusador de nuestro hermano, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. O sea que el diablo, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que están vivos serán arrebatados en nube, y vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Amén. La gloria de Dios. Vamos a encontrarlo. Él va a estar en el cielo esperándonos, y nosotros vamos a ser arrebatados, los que están vivos, por el Espíritu Santo que nos va a arrebatar para Él, porque es el que está con nosotros ahora mismo. Amén. La gloria de Dios. Vamos ahora a buscar en Marco, en Génesis capítulo 1, 27. Génesis. Dice así: que Dios, ustedes saben que Dios es una Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros fuimos criados, Él no creó a su imagen, Dios no creó a su imagen. Oigan bien lo que dice ahí, lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dios no creó a su imagen. Amén. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y nosotros también, Dios es una Trinidad, que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Nosotros también somos una Trinidad, porque nosotros fuimos creados a su imagen, que nosotros somos alma, espíritu y cuerpo. Amén. Y dice ahí: varón y hembra lo creó Dios, que los hombres y las mujeres lo creó el Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a ver lo que dice Marco 16. Marco capítulo 16, versículo 15. Gloria a Jesús. Aleluya. Marco 16. Marco 16. Marco 16, 15. Del 15 al 20. Okay. Y dice así. Marco capítulo 16, versículo 15. Y les dijo así, el Señor les dijo así: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor le dio una orden a la iglesia, que la iglesia somos nosotros, los creyentes, los que se arrepintieron, los siervos de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia. Amén. Le dio una orden, le dijo: vayan
ir por todo el mundo, dice así, ir por todo el mundo y predicar la palabra, que vayan a todos los países a predicar mi palabra. Amén. Que vayan a Estados Unidos, a Rusia, a China, a la India, a África, que vayan al mundo entero a predicar mi palabra. Eso fue la orden que le dio el Señor Jesucristo a la iglesia. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a ver lo que dice el capítulo 16. Dice, el que creyere y fuera bautizado, el que creyere y fuera bautizado, el que cree en la palabra y se bautiza en agua, ese será salvo por el Señor Jesucristo. Amén. El que creyere y fuera bautizado será salvo, será salvo. El que creyere en la palabra de Dios y fuera bautizado, ese será salvo. Amén. Mas el que no creyere será condenado. El que no cree en la palabra de Dios será condenado, dice la palabra. Amén. El capítulo 17 dice así: y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Amén. Los que creen en la palabra, los que creen en la palabra, esas señales le seguirán a los que creen en el Señor Jesucristo. Y en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, dice la palabra, dice el capítulo 17. Amén. Vamos a ver lo que dice el capítulo 18. Y tomarán en la mano serpiente y bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Señor nos bautiza con el Espíritu Santo, nosotros recibimos su poder, que es el Espíritu Santo. Amén. Y el Señor nos llena, nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y eso nos da el poder para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Amén. Vamos a ver lo que dice el capítulo 19. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cuando el Señor vino, que es la luz del mundo, el Señor, la luz del mundo es nuestra salvación. Él vino, Él predicó, se bautizó, fue bautizado por Juan Bautista. Amén. Y empezó su ministerio como a los 30 años. Empezó a predicar la palabra de Dios, a anunciar la palabra, porque Él es la palabra. Amén. La palabra, el verbo, la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Predicó allá al otro lado del mundo. Amén. Y predicó la palabra y todo. Amén. Y sanó enfermos. Amén. Y le sacaba los demonios a la gente, los ciegos, los que estaban ciegos. Ellos veían, desde que Dios le ponía la mano, ellos podían ver, sanaba enfermos, echaba fuera los demonios porque Dios estaba con él. Amén. Vamos a ver lo que dice el versículo 20. Y ellos salieron, predicaron en toda parte, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con la señal que la seguían. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, predicar la palabra de Dios. Esa fue la orden que el Señor Jesucristo nos dio a nosotros, que tenemos que ser como Él, como el Señor Jesucristo. Tenemos que obedecerlo a Él, porque en Él está la vida. Amén. La gloria de Dios.
Vamos a ver lo que dice Juan 14, versículo 1. Juan 14, capítulo 14, versículo 1. Juan 14. Juan 14. Juan 14. Juan 14. El que dice así: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Hay mucha gente que está turbado. Amén. Hay mucha gente que está turbado, que no saben qué hacer con su vida. Amén. Y están turbados. Dice la palabra, dice Juan 14, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en nuestro, cree en Dios y cree también en mí, cree también en mí, dice el Señor Jesucristo. Crees en Dios y cree también en mí, dice el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, 17. Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses. Tesalonicenses. Amén. Gloria a Jesús. Tesalonicenses. Amén. La gloria de Jesús. Primera de Tesalonicenses 4:16. 1365. 1365. Primera de Tesalonicenses 4. Okay. 4:16. Okay. Dice así. Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículo 16. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que estaba hablando ahorita, que el rapto, cuando ocurre el rapto, que es el arrebatamiento de la iglesia, amén, que el Señor descenderá, dejará el trono, dejará su trono y descenderá a buscar a su iglesia, que somos nosotros. Amén. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y dice así el capítulo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos raptados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando ocurre el arrebatamiento, que es el rapto, eso va a ser un alboroto. Eso va a ser ahí. Después de ahí viene la gran tribulación, ya ustedes saben. Eso va a ser un caos mundial. Amén. Por eso que la palabra dice: no se turben vuestros corazones, creen en Dios y creen también en mí, que en Él que está la salvación. Hay mucha gente que está turbado, que no saben qué hacer. Usted tiene que buscar de Jesucristo, porque el mundo ya se está acabando. Amén.
La gloria de Dios. El mundo ya se está acabando. Entonces usted tiene que buscar a Jesucristo para recibir la salvación del Señor Jesucristo. En Él que está la salvación. En Jesucristo que está la salvación. Amén. Porque Jesucristo Él es el camino, la vida y la verdad. Mira, por todo nosotros tenemos que pagar aquí en la tierra. Tenemos que pagar alquiler, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua, tenemos que comprar gas, tenemos que hacer compra en el supermercado. Amén. Lo único que tenemos de gratis es la salvación de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es un regalo de Dios. Es un regalo, pero ese regalo está en Cristo Jesús. Amén. En el Señor que está, en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver lo que dice Oseas 6, capítulo 6, versículo 2. Amén. Osea. Aleluya. Gloria a Jesús. Osea. Amén. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Osea mi página 332. Sí. Amén. Dice así. Oseas capítulo 6, versículo 2 y 3. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta. Está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué dice ahí? Que nos dará vida después de 2 días. 2 días, un día para Dios son 1000 años. Para nosotros, un día para Dios. Entonces, 2 días para Dios son 2000 años. Después de 2000 años, que son 2000 años. Después que pasaran los 2000 años, Él va a venir a buscar a su iglesia. Ya pasaron los 2000 años. Ahora mismo estamos en el 2023. Amén. La gloria de Dios. Estamos en el 2023. Y lo estamos esperando. La gloria de Dios. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 4, 29 y 31. Deuteronomio. Aleluya. Gloria a Jesús. Deuteronomio. Deuteronomio 4,
4, 29. Okay. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29 al 31. Amén. El 29. Mas si desde allí buscare a Jehová tu Dios, lo hallará. El que busca a Cristo, amén, lo encontrará. Dice ahí, mas si desde allí buscare a Jehová tu Dios, lo hallará. Y si lo buscare de todo tu corazón y de toda tu alma, lo hallará. El que busca a Cristo lo encontrará. Amén. Bendito sea Dios. Y cuando estuviera en angustia, Él te alcanza, y te alcanzaré en todas estas cosas. Y si los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Amén. ¿Qué dice ahí? Dice el Señor que cuando nosotros lo buscamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Él será encontrado, porque Él siempre está con nosotros. Amén. A través del Espíritu Santo. Amén. La gloria de Dios. Vamos a ver lo que dice Mateo 3, 11. Mateo 3, 11. Amén. Mateo capítulo 3, 11. Dice así. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno. Eso fue Juan que lo dijo. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Sí, amén. Dice que el Señor cuando el Señor vino, cuando el Señor se iba a bautizar, que fue Juan el Bautista que lo bautizó al Señor Jesucristo, dijo Juan que no soy digno de alcanzar, que Juan el Bautista no le daba ni por los tobillos. Eso fue lo que dijo Juan. Dice que Él vendrá y nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Y eso fue lo que Él hizo. Él vino a bautizarlo en Espíritu Santo y fuego. Amén. Vamos a ver lo que dice Romanos 8, capítulo 8, versículos 1 y 5. Romano 8. Romanos 8, del 1 al 5. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que reciben el Señor Jesucristo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que somos nosotros, la iglesia. Amén. No hay, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que viven en el Espíritu. Esos son los salvos. Amén. Los salvados, esos son los que están salvos ya por Jesucristo. Amén. Sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Señor nos ha librado de la muerte. Amén. Y nos ha dado vida eterna. Bendito sea Jesús. Porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se multipliquese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y dice así el versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Bendito sea Dios. Los que están en Cristo Jesús, los que viven en el Espíritu, piensan en el Espíritu. Los que están en la carne, piensan en la carne, piensan en el mundo, en las vanidades, en las cosas que pasan, que perecen, porque lo que, si todo el mundo, dice la palabra, que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán ciertamente, dice el Señor Jesucristo. Amén. Que cuando lo que nosotros hacemos para Cristo, eso permanecerá para siempre. Amén. Eso permanecerá para siempre. Tenemos que trabajar para Él, porque somos de Él y Él es nuestro Salvador, porque Él vino a salvarnos. Amén. Y tenemos que ser agradecidos con Él, tenemos que salvarlo a Él y no salvar a otro Dios, porque Él es nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Juan capítulo 1. Amén. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio. O sea que Dios, Jesucristo, desde el principio estaba con Dios y era el Verbo. El Verbo, ¿qué es el Verbo? El Verbo es la palabra de Dios, Jesús, que es nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La vida está en Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Amén. Y la vida era la luz de los hombres. La vida es nuestra luz. Jesucristo es nuestra luz. Amén. La gloria de Dios. La luz en la tiniebla resplandece. O sea que Jesucristo resplandece en la tiniebla, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Que en Él está la vida eterna. Amén. Desde el principio estaba con Dios. Amén. Y era el Verbo. El Verbo es la palabra. La palabra es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque en Él está la vida. El Señor dijo, el Señor, que en Él está la vida. Él es la luz. La luz. Él dijo una vez que Él es la luz del mundo. Y nosotros lo que lo tenemos a Él, los cristianos que somos nosotros también somos la luz, porque tenemos nuestra antorcha encendida para alumbrar el mundo a los que no tienen a Jesucristo. Amén. Y por eso que tenemos que predicar su palabra, tenemos que buscar las almas. Amén. La gloria de Dios. Tenemos que ir pan de la gente, lo que no predicarle a la gente, a los impíos, para que vengan a Jesucristo, para que se escapen de la condenación. Amén. Porque Jesucristo es bueno, es un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios misericordioso. Amén.
Vamos a ver lo que dice Juan 3, capítulo 3, del 31 al 36. El 3, 31 al 36. Dice así: el que viene de arriba, el que viene de arriba es nuestro Señor, es sobre todo el que es de la tierra, está sobre todo nosotros, que es el Dios Todopoderoso. Amén. Y el que es de la tierra es terrenal, que todo lo que hay en la tierra es terrenal. Amén. Y las cosas terrenales hablan el que viene del cielo, es sobre todo. Nosotros tenemos que dar testimonio de Él. Amén. Que nosotros tenemos que ser un testigo de Jesucristo. Amén. Porque, déjame ver, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe sus testimonios. El que recibe sus testimonios, este atestigua que Dios es verá, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu Santo por medida. Amén. Y el Padre ama al Hijo, y todas las cosas han entregado en su mano. El Padre Celestial, amén, que es Dios el Padre. Dios el Padre, Él ha entregado todo su poder al Señor Jesucristo. Él dijo una vez que todo el poder le ha sido dado, todo el poder. Él dijo: todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. O sea que todo está en su mano, todo está en la mano de Jesucristo. Amén. Vamos a ver lo que dice el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en Jesucristo tiene la vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que no cree en Jesucristo no tiene la vida eterna. Amén. No la tiene, porque la vida está en Jesucristo. Amén. La gloria de Dios. Sino que la ira de Dios está sobre él. El que no cree en Jesucristo, el que no hace su voluntad, está perdido. Pero no se atribule, porque el Señor está con nosotros. Tú nada más tienes que ir a una iglesia a arrepentirte de tu pecado. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse del pecado. Hay que renunciar al pecado. Hay que arrepentirse. Amén. La gloria de Dios. Y hay que dejar de hacer la cosa mala. Hay que hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque Él no ha dado vida eterna. En Él está la vida. Amén. La gloria de Dios. Vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos. Ya se me está acabando el tiempo. Aleluya. Gloria a Jesús. Hechos. Okay. Capítulo 8. Dice así, Hechos, capítulo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ya nosotros vamos a predicar la palabra. El mismo Espíritu Santo te va a dar fuerza para predicar la palabra de Dios. Amén. La gloria de Dios. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 6:5. La gloria de Dios.
Aleluya. Deuteronomio. Deuteronomio. Deuteronomio 6:5. Amén. Gloria a Jesús. 213. 6:5. Amén. Y dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Amén. Porque Él es nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mi gente, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. La palabra de Dios. Amén. Para que ustedes sepan que hay un regalo de Dios que es la salvación. Amén. Y esa salvación está en una sola persona, está en Cristo Jesús. Amén. Esa salvación tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Amén. Arrepentirnos porque ya se está acabando el mundo, ya Cristo viene. Amén. Ustedes tienen que buscar a Cristo porque ya Cristo viene. Cristo salva, Cristo te ama. Amén. Aunque tú crees que nadie te ame, pero Cristo te ama de verdad. Amén. Porque Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Amén. Entonces ya ustedes saben, mi gente, que ya Cristo viene, que ya Cristo viene. Tienen que recibirlo, tienen que hacer su voluntad, porque tienen que arrepentirse ya, porque ya el mundo se está acabando. Amén. Ya el mundo se está acabando. Tienen que buscar a Jesucristo porque ya no hay la esperanza. La única esperanza que tenemos es Jesús. Esa es la única esperanza que tiene el mundo. Porque el mundo, hay muchas cosas que están pasando ahora mismo en el mundo. Hay terremotos, hay hambre, hay muchas enfermedades. Hay un caos ahora mismo en el mundo, muchos terremotos. Ya ustedes saben cómo que está el mundo ahora mismo. El mundo se está acabando, el mundo ya no hay amor. Dice la palabra, por cuanto la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Que ya ustedes saben que Dios viene ya, Jesucristo viene, el Señor ya viene por su gente ya. Y si Jesucristo viene ahora mismo, me voy a desaparecer en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Sota Kamanakia, Santa Kamatakia. Aleluya. Bendito sea Jesucristo. Aleluya. Lo creo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque tú me has salvado. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ya ustedes saben, mi gente, eso es lo que yo quería compartir con ustedes, la palabra de Dios. ¿A quién es que tienen que buscar? Que a Cristo Jesús. Ya ustedes saben. Cristo viene ya. Dios le bendiga a todos. Ya ustedes saben. Amén. Ya ustedes saben. Nos vemos en otro video. Dios le bendiga a todos. Amén.